¿Qué tal amigos? Estamos aquí con la Panasonic HX550 que nos trae Chromecast incluido, audio link, resolución 4K, HDR, Ultra HD. Y supuestamente es HDR10 Plus, Abrimos por aquí, abrimos por acá. En la caja nos encontramos con estas patitas sumamente de metal, cable de corriente, nuestro control remoto con varias aplicaciones ahí directas, asistente de voz, Bluetooth como podemos ver, no tenemos botones numéricos, todo esto lo veremos más adelante. Manual de usuario que nadie lee, tenemos entrada de video componente, perfecto, para quienes todavía usamos esas entradas, salidas, pernitos para las patitas, la otra patita, aquí está el anfitrión. Les comento que el televisor mide 90 milímetros de ancho, 648.9 de alto y 1121.4 milímetros de largo. El ancho con las patitas puestas son de 246.7 milímetros. Veamos algunas características: dos entradas USB, una entrada LAN, una entrada para antena, así que tiene sintonizador TDT, audio digital, tres entradas HDMI 2.0, entrada auxiliar 3.5 milímetros y esta de video componente. Vamos a encenderlo por primera vez. Ya saben que trae Android TV como están viendo en pantalla. Aquí un aspecto muy importante y es que este control remoto lo vamos a conectar mediante Bluetooth, es decir, para usar los controles no es necesario estar apuntando hacia el televisor, solo para el botón de encendido y apagado sí es necesario hacer ese apuntado hacia la Smart TV. En cuanto a la configuración, pues aquí yo voy a escoger español latino. Para configurarlo rápidamente podemos hacerlo con el celular. Seguimos estos pasos en el celular, que es muy fácil. Damos en aceptar. En la ubicación no me parece necesario, le doy a no. Ayuda a mejorar, le damos que sí. Descarga apps de Google Play, perfecto. Transmite contenido a la TV. Recuerden que tiene Chromecast integrado. Mientras van viendo la configuración, les voy comentando que esta Smart TV soporta hasta 1000 nits, que es el indicador de intensidad luminosa, por lo cual la pantalla entregará mucho más brillo. Y a la hora de ver películas, la experiencia va a ser muy buena. Una comparación rápida con las Smart TV de Xiaomi es que entregan únicamente 300 nits. Así que es un dato muy importante, Ya estamos aquí en el menú. Vamos a interrumpir un momento el video con esta imagen para mencionar también que este Smart TV tiene un panel VA. ¿Y cuáles son los paneles más clásicos? Las IPS y las VA. Es una decisión muy importante que debemos tomar y esto según a nuestras necesidades. Si queremos comprar un panel IPS es recomendada para espacios donde haya mucha entrada de luz, es decir, por ejemplo en una sala, ya que va a haber mucha luz y al ser IPS va a haber muchísimo más brillo, por lo tanto la imagen no se va a ver muy afectada. En cambio las VA, como es esta, es mucho más recomendada en espacios con poca entrada de luz, como un dormitorio. Ahora no es tan exagerado como que si pongo una VA en la sala pues no voy a ver nada, no, tampoco es así, pero sí hay un cambio notorio en cuanto a exposición de mucha luz. Luego se mencionan los ángulos de visión, que ya eso descártenlo. Lo que sí es importante mencionar es que cuando tengamos escenas oscuras en un panel IPS se van a ver grises, y a eso venía esta imagen que están viendo en pantalla. A la izquierda ven un panel IPS, es una escena oscura con líneas blancas, y vean que ese negro torna más a gris, mientras que a la derecha, misma escena oscura, el negro es mucho más real. Por lo tanto, si tú te compras un televisor es obviamente para disfrutar contenido multimedia, y tú que eres un cinéfilo pues vas a disfrutar más escenas oscuras con un panel VA. Y bueno amigos, esto sería en resumen este tema que es muy importante, que muchos se cuestionan en cuanto a los paneles IPS VA. Ahora voy a probar la Smart por algunos días y regresamos. Muy bien amigos, ya han pasado muchos días, hemos probado muchas cosas. Como les había dicho, cuenta con Android 9. Para conocer nuestra Smart, en cuanto a aplicaciones, vámonos aquí. Tenemos Google Play Store, por supuesto, en la cual al ser una Smart TV con Android podemos instalar muchísimas aplicaciones, todas dedicadas estrictamente a Android TV. Aplicaciones de música, de TV, juegos. Y en cuanto a los juegos, al contar la Smart con Bluetooth podemos conectarle fácilmente un gamepad. Aquí algo muy importante, esta Smart TV tiene 2 GB de RAM, así que podemos correr algunos juegos y sobre todo las aplicaciones nos van a ir muy bien. Como ven, el lag es casi nada, muy fluido el sistema. Y vamos a pasar al apartado multimedia en esta Smart TV. Netflix. ¿Cómo va Netflix? Sin ningún problema, totalmente fluido. Ya les mencioné que tiene resolución 4K HDR. Por supuesto, las películas que tienen esta resolución pues simplemente la va a poder reproducir. Como ven arriba nos aparece 4K HDR audio 5.1, así que en ese apartado vamos a poder ver nuestras series y películas a máxima resolución. Obviamente tienen que tener contratado el plan premium en Netflix. YouTube de igual manera sin ningún problema. De igual forma,
si el video tiene resolución 4K, pues vamos a poder reproducirla a esa cantidad. Disney, de igual forma todo muy bien, en este caso sea cual sea el plan, si el video está disponible en 4K, pues los van a ver a esa resolución. HBO Max, todo correcto, de igual forma cualquier plan, si tiene la serie o película disponible en la resolución 4K, pues así se va a reproducir. Y por ahí algunos con otras marcas han tenido problemas en Disney y en HBO Max en lo que era el audio que no se reproducían en las películas, pues simplemente comentarles que no hay este tipo de problema con esta marca. Movistar Play de igual forma funciona correctamente. Star Plus, al igual que Disney Plus, video y audio muy bien, y por supuesto los canales en vivo funcionando correctamente. Tele Latino, aquí muy importante, en esta Smart TV al ser Android podemos instalar, como les digo, cualquier aplicación externa. En este caso Tele Latino es una aplicación externa, la descargué a través de la página web de esta aplicación por medio de un navegador, y así van a poder descargar ciertas aplicaciones que ya saben que nos dan series y películas gratis sin tener que pagar nada. En este caso esta aplicación sí es de paga, pero es muy barata, así que queda recomendada también. Y ojo, si descargan una aplicación externa que sea compatible con Android TV. TikTok, vamos a colocar pause. Esta es una aplicación que es externa, pero sí está disponible oficialmente en la Play Store. En este caso no en mi región, solamente está creo para Estados Unidos si no me equivoco, pero la podemos descargar por Google y fácilmente se instala. VLive, seguramente algunos lo conocen, funcionando con normalidad. Prime Video, aquí la tenemos, también funcionando correctamente. Pluto TV, una aplicación totalmente gratuita, por supuesto con alguna publicidad en medio. Por último, la última aplicación que tengo instalada, Twitch, del mismo modo, funcionando perfectamente, sin ningún tipo de dificultad. Muy bien amigos, estas fueron las aplicaciones que tengo instaladas. Obviamente ustedes pueden ahí buscar mucho más en la tienda de aplicaciones. En el control remoto tenemos un botón de aplicaciones en la cual podemos acceder a ellas rápidamente, como ven. Por aquí tenía algunas más, como Aptoide TV, donde nos va a permitir descargar algunas aplicaciones externas que no estén en la Google Play Store. Aquí tenía Crunchyroll, me estaba olvidando de Apple TV, también funciona con normalidad. Paramount Plus también, excelente, para poder ver Halo, que es una serie muy reciente, muy buena. El navegador que recomiendo es este, TV Bro, una aplicación muy útil cuando la memoria caché está muy llena. Aquí tenemos esta, se llama amplificador de TV. Es como cuando en el celular hemos abierto muchas aplicaciones y como que se lajea un poco ya el celular y abrimos el panel de tareas y borramos todo eso, pues de la misma manera. Le damos a limpieza, borra todas las aplicaciones que han sido abiertas recientemente y ya está. Se nos elimina totalmente el lag. Apartado de juegos, vamos a verlo rápidamente, ya que una Smart TV no está pues diseñada para estar jugando, pero nos dan esta opción. Ya saben que pueden instalarle un gamepad para ciertos juegos que lo requieran. En este caso hay algunos que simplemente se manejan con el control remoto, y pues este es uno de ellos. Simplemente con las direccionales vamos avanzando. Y así ustedes pueden ir probando muchos más juegos. Vamos a pasar a las características. En el botón del control, este de aquí, ajustes. Y seguramente se estaban preguntando, ¿tiene HDMI 2.1? Pues vamos a verlo. Vamos a entradas externas. Nos encontramos con configuraciones HDMI CS. Es una tecnología muy antigua, pero que pocos la conocen, pocos la aprovechan. En la cual todo dispositivo compatible con HDMI CS puede ser controlado con un único mando a distancia. Es decir, el control remoto del televisor. Así ya no tienes que estar usando el control del televisor y aparte el control del Blu-ray, de un equipo de home cinema, hasta la PS4 o PS5 simplemente se apaga con el control del televisor ya. Y pues los invito a investigar un poco más de esta función, que ya es muy antigua pero que ayuda mucho. En esta segunda opción de modo HDMI soportado, entramos y nos sale que solamente tenemos el 1.4 y para escalarlo a 2.0. Lamentablemente no tenemos entonces 2.1. ¿Qué más? A ver, nuevamente aquí en ajustes, algo muy importante que he visto, repasando rápido, imagen y monitor, ajustes de la imagen, ajustes avanzados, pues tenemos para modular ciertas cosas. En sonido, ajustes de sonido, configuración avanzada, tenemos muchos ajustes, modo de sonido relacionado, ecualizador, muy importante para algunos. Los que saben de este tema pues sabrán cómo hacer sus ajustes. Subimos volumen y simplemente escogemos entre noticias, música, película, estándar y deportes. Luego en ajuste tenemos algo muy importante
importante, zona inteligente. Vamos a empezar de derecha a izquierda. Tenemos un modo nocturno, un reloj mundial, tiempo de apagado, pero lo más importante aquí son estas dos y esta aplicación por defecto, FastCast. Esta aplicación nos va a ayudar especialmente ¿para qué? Para mandar nuestra pantalla del celular al Smart TV. Pero antes debemos tener instalada también esta aplicación en el celular. Pero ojo aquí, si tu celular de fábrica ya tiene la opción de mandar su pantalla a un Smart TV, no es necesario instalar alguna aplicación en el móvil. Por ejemplo, el mío, que es Xiaomi, sí tiene la opción. Simplemente yo entro a los ajustes, busco pantalla inalámbrica y la envío al Smart TV Panasonic. Es todo, sin ninguna aplicación. Pero por demostración vamos a hacerlo instalando la aplicación para aquellos que no tengan dicha opción. ¿Qué más podemos hacer? Mandar fotos, videos sin necesidad de esta aplicación llamada FastCast, simplemente usando Chromecast. A ver, no se enreden mucho. Esta aplicación simplemente para compartir pantalla. ¿Qué hacemos? Nos vamos a donde dice QR. En el celular, en la aplicación entramos, nos vamos abajo a la derecha que dice espejo, le damos a escanear código QR. En nuestra Smart TV le damos a QR, escaneamos, escogemos aquí Panasonic TV, damos a comenzar ahora y ya está. Como ven, tenemos nuestra pantalla en la Smart, así de fácil. Listo, damos a retroceder simplemente en el control y ya nos salimos. ¿Qué más? Otra cosa aquí en la zona inteligente, disfrutar la música. ¿Qué significa? Muchos queremos hacer esto. Entramos a YouTube, lo pueden hacer con cualquier audio, por decirlo, de cualquier aplicación. Entramos a algún video y tenemos la música. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a ajustes, zona inteligente, disfrutar de la música. Le damos y ¿qué va a pasar? Simplemente la pantalla se apaga y la música sigue. Estando esta pantalla apagada podemos bajar el volumen y podemos subirla. Cualquier otro botón va a hacer que la pantalla se prenda. Por ejemplo, flechita para la izquierda y ya está. Automáticamente se prende la pantalla, como ven. ¿Qué les pareció, Muy buena opción, ¿verdad? Muy bien, retrocedemos y justamente hablando del parlante de la Smart TV, hay una opción muy buena. Control remoto, botón Bluetooth. Tenemos dos opciones, modo transmisor y modo receptor. Este modo de transmisor, ¿qué va a hacer? Que el televisor se conecte a algún dispositivo Bluetooth. Es decir, queremos conectarle un equipo de sonido mucho más potente, entonces activamos esta opción, altavoz de TV a Bluetooth, le damos ahí, le damos a que sí, y con esto va a empezar a buscar ese parlante, ese equipo de sonido Bluetooth que ustedes tienen. No hace falta demostrarlo. El otro, de teléfono móvil a TV. ¿Qué significa? Que vamos a usar los parlantes de nuestra Smart como si fuera un parlante Bluetooth. No pensemos que es un televisor, simplemente es un parlante. Para que me entiendan mejor, activamos este modo, le damos a que sí, listo, ya está en modo receptor. Aquí en la primera opción, esta del teléfono con el símbolo de Wi-Fi, entramos, le damos a agregar dispositivo y nos dice busca Panasonic TV, los números en nuestro celular. Aquí en el celular nos vamos a ajustes, nos vamos a Bluetooth, activamos el Bluetooth, vamos aquí abajo a buscar dispositivos disponibles. Aquí sale, como ven, Panasonic TV. Este tiene que ser, vinculamos, ahí está, le damos a vincular. En la pantalla del televisor también le damos a vincular, listo. Entonces, ¿qué significa esto? Como les había dicho, nuestro televisor funciona como si fuera un simple parlante también. Nos vamos a ir a Spotify, que lo tengo por aquí. Pueden usar cualquier aplicación que simplemente quieran enviar audio. Yo voy a usar como ejemplo Spotify, le doy play y ahí lo escuchan en el televisor, como ven. Así de fácil. Y por supuesto también tenemos la opción de apagarlo y seguir escuchando la música. Aquí a la derecha, este televisor con una diagonal en medio, damos OK y se nos apaga la pantalla de igual manera. Apretamos cualquier otro botón que no sea volumen y se enciende al instante, como ven. A ver, rápidamente, en este caso no serviría usar Spotify. ¿Por qué? Porque Spotify tiene su propio sistema de Chromecast. Aquí, como ven, puedo mandar la música simplemente con el Chromecast. Aquí me sale Panasonic TV conectada, yo entro ahí y se me abre Spotify simplemente. ¿Vieron? Entonces, ¿para qué es recomendable? Pues bien, si ustedes no manejan Spotify, tienen su música descargada, en ese caso pues sí serviría, ¿verdad? Entran a su administrador de archivos, buscan su música y pues la reproducen. Acá sí valdría completamente la pena. Entonces ya queda clarísimo para qué sirve este modo de receptor en cuanto al Bluetooth. ¿Qué les pareció también, Por último, en los ajustes tenemos sistema para escoger el idioma, el ambiente en donde estamos, la energía, almacenamiento del sistema. Son 16 GB disponibles. Con todas las aplicaciones que han visto, que tenía, que son muchas, pues me sobra todavía 7 GB con 76
255 megas. Que por supuesto lo pueden ampliar también por la entrada USB con alguna memoria. Hablando de la entrada USB, no lo vamos a ver muy a detalle, simplemente lo voy a mencionar. Sí pueden colocar un disco duro con muchas películas, series, música, qué sé yo, y van a poder reproducirla en el Smart sin problemas. Y al colocar una USB, un disco duro, ¿qué más pueden hacer? Grabar, pero no pueden grabar esta pantalla. Por eso les estoy mostrando la grabación del televisor a través de una cámara. ¿Cómo así? No entiendo. A ver, apretamos el botón de las entradas que tiene el televisor, nos vamos a TV, bueno, los canales nacionales. ¿Y qué es lo importante respecto a la grabación? Apretamos este otro botón de configuración que está arriba con las tres rayitas y nos sale este panel de opciones, las cuales la mayoría ya los vimos. Opciones de TV, entramos allí, iniciar la grabación, y todo lo que hemos grabado lo podemos ver aquí. Si le damos allí, nos dice que podemos insertar una USB o HDD primero. Entonces sí pueden grabar programas de televisión, más no lo que vean o abran con el sistema Android TV. Y me estaba olvidando, al no tener el control remoto los números, pues tiene un botón dedicado para ello. Aquí a la derecha de los botones de subir volumen, presionamos y nos salen los botones de número justamente. Tenemos un botón dedicado para que nos aparezca un mini control remoto para la mejor navegación en los canales de televisión. Muy bien, ahora sí retrocedemos, salimos de la aplicación de televisión y volvemos al sistema Android, como ven. Últimos datos con el control remoto: cuando estén en alguna aplicación y simplemente no les deja salir o no saben dónde está el botón de salir, pues pueden presionar este botón de home y rápidamente salen al menú principal. No es recomendable que lo usen mucho, ya saben que así pueden estar lagueando el sistema. Lo mejor es retroceder y salir hacia el menú. Por último, el botón de comando de voz, que funciona perfectamente. Abre Netflix y listo, como ven, se nos abre Netflix con el comando de voz. Listo. Ya vimos multimedia, ya vimos todos los botones que podemos encontrar en nuestro control remoto. Las dos últimas cosas, aquí arriba a la derecha tenemos entradas, ya saben cómo es, otro más de configuración, redes e internet, podemos activar el Wi-Fi, cuentas e inicio de sesión, tienen que tener Gmail, aplicaciones, pues directamente desde aquí pueden desinstalar las aplicaciones, preferencias del dispositivo, información, la marca, el modelo, la versión de Android, y cuando haya alguna actualización, pues directamente lo hacemos desde aquí. En este caso el sistema está actualizado. Fecha y hora, idioma, teclado, sonido, almacenamiento, que ya lo vimos también, pantalla de inicio para personalizar cositas ahí en el menú principal, asistente de Google, Chromecast, salva pantallas cuando la Smart TV entre en modo reposo, ubicación que no hace falta activarlo, uso y diagnóstico, accesibilidad, por si les interesa activar el Talkback, también lo tiene disponible, y el botón de reiniciar para poner todo a fábrica. Por último, mandos y accesorios, pues simplemente esto es para agregar algún dispositivo Bluetooth. Algo muy importante para evitar tanto lag en su menú principal, se van aquí abajo, personalizar canales, y seguramente ustedes van a tener activado todo esto. Les recomiendo que lo desactiven para que no les salga esto como ven aquí. Ok, listo. Bien, hay una característica muy importante que a muchos les va a llamar la atención, y es que esta Smart TV tiene una frecuencia de refresco de 120 Hz, que para los amantes de los videojuegos, pues esto se puede traducir en 120 FPS. Pero a ver, aquí Panasonic ha hecho algo muy mal, y es que mientras tú aproveches estos hercios o FPS solamente en la tele sin ningún dispositivo externo, va a estar bien. Pero ¿cuál es el chiste? De que obviamente esto se aprovecha con otro dispositivo. Para que me entiendan, un ejemplo claro es una PS5 que como salida de video soporta 4K a 120 Hz. Pues bueno, con esta Smart TV supuestamente aprovecharías eso de esta Play 5. ¿Cuál es el problema? Que no solo hace falta que la Smart TV tenga 120 Hz y que la consola tenga 120 Hz. También un dato muy importante es la entrada HDMI. Y Panasonic solamente tiene entrada HDMI 2.0. Para aprovechar 4K 120 Hz, obligatoriamente tu entrada de HDMI tiene que ser 2.1. Si no, no va a soportar estos 120 Hz y de tu consola u otro dispositivo solo van a salir 60 Hz. Ahora creo que sí me entendieron, que por más que tenga 120 Hz esta Smart TV, no se va a ver aprovechada, ya que las entradas de HDMI no son 2.1. Aclarado este tema, que creo que es lo único negativo de esta Smart, creo que hemos terminado todo. Muy bien amigos, creo que ha sido una reseña muy completa, pero demasiado completa. Qué mejor que saber
qué estás comprando y sobre todo saber en qué estás gastando tu dinero. Entonces esta es una opción más que ustedes tienen como recomendación de Smart TV. Si tienen un mayor presupuesto, ya saben qué características tienen que buscar, averigüen un poco más sobre ello, lean un poco más los nits, el sistema, el audio, la resolución, el HDR, el panel, etcétera, etcétera. Cualquier duda lo dejan en los comentarios, redes sociales en la descripción del video y nos vemos en uno próximo. Bye bye. No olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden escribir por Facebook, que ahora les está apareciendo en la pantalla, y también pueden seguirnos a través de nuestra red social Instagram. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al video.